Una transparente. Gracias. Deje la envidia, papá. En los bullying se castiga en la ley. A ti no te van a presentar así a ti. Oye, miren, cuando el Ministerio Público irrumpió con el caso de los pulpos, el PLD convocó una reunión de su comité central y en ella el presidente Danilo Medina dijo que este era un acto de cobardía. Yo no entendí, honestamente, por qué él se refugiaba en una expresión que hablaba de la entereza del individuo, cuando de lo que se trataba era de la puesta en acción de la fuerza pública a partir de imputaciones. No era ni siquiera una acción que definía la imposición de la fuerza para reducir a un ser humano. Con el paso del tiempo vino la llamada Operación Coral, me parece. Me enredo con estas cuestiones. Bueno, no, Coral, porque vino la Caracol, era la de la Cámara de Cuentas, pero no generó apresamiento. Se quedó solamente en el espectáculo. Pero después vino la Operación Coral. Bueno, a partir de la Operación Coral, el discurso asumido por el Partido de la Liberación Dominicana fue que se respetara el debido proceso. El PLD ni siquiera decía, ni lo ha dicho en ningún momento, que las imputaciones son injustas, son ilegales o son falsas. Se apoyan en la falsedad. Simplemente reclamaba que se respetara el debido proceso, pero como el debido proceso no estaba atropellado, pues nadie le hizo caso a eso, no tuvo eco. Y a mí me llamaba la atención, y lo manifesté aquí y en otros espacios de comunicación, que el PLD no levantara el concepto de persecución política como mecanismo de defensa pública de la imagen de la organización. Pero comenzó a levantarlo la semana pasada. ¿Y en qué se apoya el PLD para levantar el concepto de persecución política como elemento impugnante públicamente de la acción del Ministerio Público en contra de la corrupción? En el hecho de que solamente han apresado gente del PLD. La acción de 10+3 que se encaminó contra el escándalo de la lotería, de alguna manera cubre al Ministerio Público, pero no lo cubre tan sustancialmente, porque aquel fue un evento que golpeó el rostro de los dominicanos, porque llegó a la televisión de manera muy burda. La forma en que manejaron este fraude en la lotería fue tan burda y torpe que el Ministerio Público quedó obligado a abrir una investigación. Y eso lo cubre, pero tiene que tener cuidado, porque la persecución política puede extenderse como conciencia en la población a partir del hecho de que solamente aparecen acusados del PLD. Y todo el mundo sabe que la corrupción aquí fue abarcante y que no comenzó en el 12, sino que comenzó mucho más atrás, comenzó en el 4. Y por tanto,
los presos de un solo grupo no son una expresión de administración sana e independiente de la justicia. Yo he advertido al Ministerio Público que cuide los procesos, que cuide la imagen de los procesos. Y por eso me oponía al espectáculo como aderezo de las acciones correctas que estaba ejecutando el Ministerio Público en la persecución de la corrupción. Que no debe tener espectáculo, que no debe tener sesgo, que no debe parcializar la persecución política en una sola dirección, porque entonces no se está persiguiendo políticamente, sino que se está garantizando impunidad para una parte y persecución para otra. Y aquí el régimen de impunidad debe destruirse, no debe aplicarse parcialmente a uno. Advierto al comité político, al Ministerio Público, que ese discurso que está levantando el PLD ahora de persecución política puede tomar cuerpo si la persecución penal no se dirige en todas las direcciones. Así como tomó cuerpo el tema del espectáculo y otros sectores, porque en principio era la única voz que se apoyaba en eso para pedirle al Ministerio Público que cuidara la reputación de su proceso. Pero después sectores hasta organizados como Finju comenzaron a preocuparse por la espectacularidad de los procesos, porque mina la reputación de una acción de persecución de la corrupción que es correcta, que yo apoyo y que demando y demandaré. Ahora que tengan cuidado con el discurso de la persecución política, porque si nada más llevan la persecución de la corrupción en dirección a dirigentes del PLD, de Danilo Medina, que deben ser perseguidos, porque es verdad que fue abarcante la corrupción en los gobiernos de Danilo Medina, pero ocurre que esa corrupción no solamente fue abarcante en los gobiernos de Danilo Medina. Si miran un poquito más atrás, la encontrarán en la misma dimensión.